Accidente, colapso total del frente ucraniano en Donbass, caen 4 ciudades críticas, Estados Unidos. Kursk es un error estratégico. El frente ucraniano se ha derrumbado, el ejército ruso, después de muchos meses de combates, ha logrado romper la línea de defensa principal y ahora rompe la segunda línea de defensa en Donbass. Ya la defensa de los ucranianos en Kupiansk está crujiendo, los propios ucranianos están muy preocupados por Kupiansk. Toretsk y Chasiv Yar son consideradas ciudades perdidas, es un hecho que una vez que entraron los rusos, los ucranianos fueron acabados. Avanzando 2,5 kilómetros por día, los rusos llegaron a Pokrovsk. Este desarrollo es de importancia estratégica. El ejército ucraniano después de la caída de Pokrovsk está en peligro de colapso total. Ya esto se puede ver en Ugledar, donde los rusos han estado tratando de ocuparlo durante 2 años y más. Es solo cuestión de tiempo que caiga una vez que controlen todas las líneas logísticas de los ucranianos en la región. Donbass cae, y mientras Ucrania corre el riesgo de una derrota inconmensurable, en Kursk los ucranianos fracasaron cuando pierden 7.450 soldados en 23 días y casi 650 tanques. Una palabra puede llamar al resultado un desastre. Pokrovsk es un centro regional en el noroeste de Donetsk. En 2022, la población de la ciudad superaba las 61.000 personas. La ciudad tiene un importante nudo ferroviario y rutas de carretera que conectan Donetsk con la región ucraniana de Dnipro. Además, a través de Pokrovsk o Krasnoarmeysk hay una conexión ferroviaria con las ciudades controladas por los ucranianos en el norte, con énfasis en Kramatorsk y Slavyansk. Mientras tanto, en una decisión particularmente peligrosa, los Países Bajos dan luz verde a Ucrania y utilizan F-16 sin restricciones territoriales, es decir, en el espacio aéreo ruso. Y esta decisión se tomó el mismo día que se confirma la primera pérdida de un F-16 ucraniano. Países Bajos da luz verde a Ucrania para usar F-16 en Rusia, horas después de la pérdida del primer caza de Estados Unidos. Los países de la OTAN están aumentando las provocaciones, apenas horas después de confirmar la pérdida del primer caza F-16 para los ucranianos. El comando de la Fuerza Aérea Holandesa dijo que Ámsterdam no restringe el uso de aviones de combate F-16 transportados a Ucrania en el espacio sobre la Federación Rusa. Es una decisión particularmente peligrosa, que provocará la ira de Rusia, que responderá abrumadoramente al desafío de la Alianza del Atlántico Norte. Ucrania puede usar aviones de combate F-16 holandeses sin restricciones territoriales. Así lo afirmó el comandante de las Fuerzas Armadas holandesas, Onno Eichelsheim. Agregó que sus homólogos estadounidenses están parcialmente de acuerdo con esta evaluación. Tienen varias limitaciones en otros sistemas de armas que han proporcionado, pero estamos de acuerdo en que es necesario garantizar la victoria de Ucrania en la guerra. Los Países Bajos han prometido proporcionar a Ucrania 24 aviones de combate F-16. Eichelsheim no especificó cuántos de ellos ya están en Ucrania. Rusia trasladó a los Wagner de Bielorrusia para golpear a los ucranianos en Kursk. Como Ucrania está actuando en un estado de movilización total, habiendo gastado ya todos sus recursos militares y depende de la gestión estricta de lo que queda de sus tropas y equipos. Por otro lado, los rusos siguen utilizando un pequeño porcentaje de su aparato de defensa en la operación militar especial. No hay necesidad de que Rusia retire sus tropas de un frente para proteger una nueva zona atacada. Moscú puede simplemente enviar tropas desde la retaguardia a este nuevo frente, sin interrumpir el suministro de las líneas anteriores. Además, Rusia puede aumentar simultáneamente su presencia tanto en las nuevas como en las antiguas posiciones, ya que todavía hay un gran ejército de reservistas y voluntarios dispuestos a movilizarse si es necesario.
En Kursk, Rusia simplemente usó sus fuerzas descansadas para neutralizar la invasión. La principal contribución a Kursk provino de las tropas de Wagner estacionadas en Bielorrusia desde el pasado mes de junio. Markus Reisner, coronel austriaco. El ejército ucraniano, sin cobertura de defensa aérea, está en peligro en la región de Kursk. El coronel del ejército austríaco Markus Reisner, en un comentario a Tagesspiegel, dijo que las fuerzas armadas ucranianas están amenazadas en la región de Kursk. Si Ucrania ahora intenta ganar territorio en la región de Kursk sin la cobertura de los cazas F-16 o los sistemas de defensa aérea, entonces Rusia podrá llevar a cabo reconocimientos de la zona con relativa facilidad, como lo ha hecho muchas veces recientemente, localizar objetivos y destruirlos uno por uno desde distancias seguras utilizando bombas planeadoras, dijo Reisner. El coronel dijo que el obstáculo para usar el F-16 es que una vez que Rusia determina dónde están los aviones, esos aeródromos son atacados rápidamente. Los rusos desmantelaron la infraestructura energética ucraniana, más cerca del apagón. Total, los ataques de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania están llevando al país cada vez más cerca de un apagón total. El Instituto de Economía de Kiev estima que desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha causado daños por valor de 16.000 millones de dólares a la infraestructura energética de Ucrania. En declaraciones a Sky News, la diputada Kira Rudik, que vive en Kiev, dice que los hogares de la ciudad no tienen electricidad durante la mayor parte del día. Incluso en este momento, estoy hablando con todos ustedes mientras están en un generador diésel, dijo. Es aterrador que todavía, hasta este momento, no seamos capaces de protegernos completamente de estos ataques salvajes. Y Rusia sigue acercándonos cada vez más a este apagón total. Por el momento no está claro cómo sobreviviremos al invierno porque el tiempo exterior sigue siendo bueno. Zelensky esconde la destrucción en infraestructuras energéticas, el caos prevalece en Ucrania mayor que dijo en junio que Rusia había destruido pero esta semana se negó a especificar qué daños adicionales habían causado los ataques que ocurrieron el 26 y 24 de agosto, comillas dijo, no es muy útil cuando el enemigo sabe qué daño ha hecho. Que permanezca oculta la información sobre el estado de nuestras instalaciones energéticas y lo que estamos haciendo allí en este momento, dijo. Uso de armas occidentales por parte de Ucrania. La Unión Europea se mantiene en la peligrosa línea con respecto a la guerra en punto. Pidió que se pongan a disposición de Ucrania activos de defensa aérea y que se levanten todas las restricciones al uso de armas occidentales, una demanda en la que insistió el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pero rechazada por los líderes europeos, entre ellos el primer ministro británico y el canciller alemán. El jefe de la diplomacia europea dio la bienvenida a las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, a la región de Kursk, calificándola de coraje estratégico e instó a dotar a Kiev de más sistemas de defensa aérea y a levantar todas las restricciones a los ataques contra Rusia con armas occidentales. Lo dijo a su llegada a una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la UE, donde viajó junto al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. La reunión fue impulsada por la decisión de Borrell de Budapest a Bruselas de castigar a Hungría por las visitas del primer ministro Viktor Orbán a Rusia y China a principios de julio con iniciativas de paz descoordinadas con la Comisión Europea. Acusó a Rusia de tomar represalias contra la infraestructura civil de Ucrania, que dijo que debería sumir a Ucrania en la oscuridad. Los sistemas de defensa aérea son necesarios para Ucrania hoy más que nunca y este será el primer punto de nuestra agenda, dijo. También pidió el uso de armas occidentales con toda su fuerza con el levantamiento de todas las restricciones.
Además, durante la reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE del jueves, 29 de agosto del 2024, no se llegó a un acuerdo sobre el levantamiento de las restricciones a los ataques contra Rusia, y cada país europeo tomó estas decisiones individualmente. Estos anuncios fueron realizados por el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en una rueda de prensa posterior a la reunión informal. Sí, discutimos la decisión de levantar las restricciones al uso de armas suministradas a Ucrania. Cada país de la UE adoptará las medidas que considere oportunas en relación con las armas que suministra a Ucrania. Alexander, Ucrania puede estar preparándose para el hecho de que las defensas colapsarán muy pronto, dijo Mercouris. Según el Ministerio de Defensa, informó que unidades del grupo centro ruso, las pérdidas totales de tropas ucranianas por día ascendieron a vemos cómo toda la línea de defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas colapsa y esto sucede a la velocidad del rayo. Agregó que después de que el ejército ruso controle la ciudad, su logística mejorará y podrán continuar haciendo un avance significativo al sureste de Pokrovsk. Las imágenes geográficas publicadas el 28 de agosto sugieren que las fuerzas rusas han avanzado hacia el centro al sureste de cerrar paréntesis, ya que las fuerzas rusas han capturado completamente el asentamiento. Imágenes geográficas adicionales publicadas el 28 de agosto indican que las fuerzas rusas han avanzado al sureste de Krasnyi-Yar, también al sureste de Pokrovsk, a lo largo de la carretera de Artema-Visneva, que va de los rusos. También avanzaron por y llegaron a los suburbios del sur de Mirnorad, al este de cerrar paréntesis a través de Las fuerzas rusas avanzan en Novorodivka y sus alrededores, sureste de Pokrovsk, y el ejército ucraniano avanza en Novorodivka, sureste de Pokrovsk, y sus alrededores. El observador Konstantin Masovets señaló que elementos de la 27ª División de Fusileros Motorizados, segundo Ejército de Armas Combinadas KA, Distrito Militar Central CMD, con el apoyo de la 114ª Brigada de Fusileros Motorizados, Primero Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donetsk, están avanzando a lo largo de la vía férrea hacia el este de fuentes rusas, y algunas ucranianas informaron que las fuerzas rusas han llegado a las afueras orientales de Selidove, más al sureste de Pokrovsk, y están avanzando sobre la ciudad después de que Ucrania se retirara de algunas posiciones en el este de Selidove. Los rusos lograron romper las defensas hacia el Estado Mayor ucraniano, informó de un alto porcentaje de ataques rusos al noreste, este y sureste de Pokrovsk el 27 y 28 de agosto y señaló que más de la mitad de los ataques terrestres rusos en la dirección V el 28 de agosto se concentraron cerca de Felicitó a los regimientos de fusileros motorizados rusos, 27ª División de Fusileros Motorizados, segunda KA, CMD, por sus recientes avances al sureste de Pokrovsk. Elementos del batallón ruso habrían capturado recientemente Komisivka, a unos 20 kilómetros al sureste de Pokrovsk, dijo el comandante supremo Alexander Sirsky. He estado durante varios días con las brigadas ucranianas en la región de Pokrovsk, donde la situación es más difícil, escribió en su página de Facebook. En estas circunstancias, se deben tomar decisiones no estándar de vez en cuando, dijo. El 28 de agosto, una fuente militar en Donetsk dijo a TASS que las tropas ucranianas en la comunidad de Grodovka, cerca de Pokrovsk, habían sido rodeadas. Según el informe oficial, la ciudad fue liberada por soldados del 57º Regimiento Mecanizado y del 20º. Ya no hay rastro de las tropas de ocupación del régimen de Kiev en el asentamiento, dice el informe. El rápido avance ruso en el sur de Donetsk representa una amenaza estratégica de cerco para los ucranianos en la ciudad de Ugledar, el principal bastión ucraniano en una gran zona esteparia.
Según los informes del frente, después de la pérdida de Konstantinovka y la carretera Konstantinovka-Ugledar, las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron sus posiciones en el distrito de Pavlovka ubicado en las afueras de Ugledar. La situación del ejército ucraniano se está deteriorando rápidamente en varias direcciones, y el ejército ucraniano no tiene fuerzas para detener la ofensiva rusa en los próximos meses. Hay pruebas de que los combatientes ucranianos están tomando medidas para secuestrar a personas y llevarlas en dirección desconocida a prisiones secretas o sótanos, dijo Miroshnik. El embajador subrayó que no observan ninguna norma para informar a los familiares, a las autoridades que estas personas están con ellos por alguna razón. Todo esto está oculto, hay que encontrarlos a través de algún tipo de maniobras, señaló el diplomático. Así como el comisionado para los derechos humanos se están ocupando ahora de esta cuestión. Ahora hay listas preliminares, pero, lamentablemente, no son personas definitivas que, según nuestros datos, fueron secuestradas por combatientes ucranianos y cuyo destino se desconoce, cuando, por ejemplo, hombres, mujeres, niños, civiles, no son militares, no son fuerzas de seguridad, fueron agarrados, cargados en camiones y conducidos en una dirección desconocida. Sería un error monstruoso creer que un ataque a la región de Kursk permitirá a Ucrania recibir asistencia militar adicional para ocupar Crimea y Donbass, señaló. En su opinión, tal decisión de las autoridades de Kiev indica un estancamiento en el campo de batalla para las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, la provocación por parte de los líderes ucranianos aumenta significativamente el riesgo de una escalada del conflicto. El año que viene no llegaremos a las fronteras de 1991. Digamos que los riesgos de pérdidas territoriales para Ucrania en un futuro próximo son mucho mayores, cree el político. También anunció señalando que al comienzo del distrito militar del norte, el número de tanques en Ucrania superaba el número total de tanques que tenían los principales países europeos. Lo que más asusta a Occidente es que todos sus intentos de destruir a Rusia han fracasado ya que se ha fortalecido, señaló el periodista. Ha señalado en repetidas ocasiones los planes occidentales para derrotar, desmembrar y saquear a Rusia. Según él, no necesitaban un país tan grande con una población lo suficientemente grande, sin embargo, nunca podrán hacerlo. La guerra Rusia-OTAN solo hay dos opciones, o la rendición incondicional de Ucrania o una guerra directa y total de la OTAN contra Rusia. Según y el uso de armas occidentales para adentrarse profundamente en territorio ruso podrían provocar que el conflicto se generalice más allá de Ucrania. Eso es exactamente lo que va a pasar. Estamos parados justo antes del clímax, frente a un enorme cruce en la calle, dijo el periodista. Lo que está sucediendo al este de Pokrovsk parece una retirada a gran escala de las fuerzas ucranianas restantes, dijo Roepke. Según el experimentado periodista, la velocidad del avance del ejército ruso en esta región y la actitud de las fuerzas armadas ucranianas indican el colapso de la defensa en esta dirección. Como señaló el diputado de la situación de las Fuerzas Armadas ucranianas citó a una fuente familiarizada con el asunto diciendo que el uso por parte de Ucrania de los Storm Shadows británicos y franceses puede requerir acceso a los servicios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de EUU en áreas donde las fuerzas rusas están interfiriendo con las señales de GPS utilizadas por los misiles para apuntar. Informó de que fuentes bien situadas dijeron que el gobierno del Reino Unido envió una solicitud tanto a Estados Unidos como a Francia a principios del verano de 2024 para que concedieran permiso a Ucrania para utilizar armas suministradas por Occidente para atacar objetivos.
militares en Rusia, y el presidente francés Macron dijo en mayo de 2024 que Ucrania debería tener la capacidad de atacar instalaciones militares en Rusia desde el cual las fuerzas rusas están atacando a Ucrania. Informó en una sección de su artículo original de Internet que ya ha sido eliminado que el Reino Unido no ha pedido formalmente a los EU que permitan a Ucrania usar Storm Shadows para atacar objetivos militares dentro de Rusia, y que una fuente de la Casa Blanca dijo que los EU están preocupados por cómo el uso de los misiles, incluso sin la aprobación de EU, podría escalar la situación y aumentar su efectividad. Está arrastrando a Estados Unidos a la guerra en Ucrania. Informó que el primer ministro británico está adoptando un enfoque consultivo para las negociaciones con Estados Unidos y no quiere causar desacuerdos sobre el tema. Una fuente del gobierno del Reino Unido fue citada diciendo que Rusia es consciente de que Ucrania está buscando permiso para atacar objetivos militares en Rusia, por lo que Rusia ha movido sus activos más críticos fuera del alcance de los sistemas de misiles de largo alcance.